los últimos años en el país se ha hablado de una bonanza económica, incluso que Bolivia era líder con los países de otras regiones, obviamente, en crecimiento económico. Pero, ¿estamos así de bien o vamos a continuar en este mismo camino? Y queremos hacer un análisis. ¿A usted que le interesa tanto saber de la economía? ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? ¿Qué va a pasar esta gestión? Y para ello hemos invitado al licenciado Joshua Bellot, analista económico. ¿Cómo está? Qué gusto, qué placer tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Vania, muy buenas noches, el placer es mío. Es primera vez que estoy participando en Hora 23, entonces, bueno, esperemos dilucidar algunas de las dudas que tenga, por supuesto, el público en general. Y la pregunta que hiciste, por supuesto, es clave, ¿no? Creo que nos hemos ido preguntando, por lo menos estos últimos días, ¿realmente habremos estado tan bien como nos han dicho que hemos estado? Claro, nos decían, hemos encabezado el crecimiento económico por varios años a nivel Latinoamérica. Y mira, yo en realidad tengo algunas publicaciones donde trato de ver precisamente este tema, ¿no? O sea, ¿en cuánto afecta el crecimiento a las personas en Bolivia? Yo estoy seguro, y se lo digo a todo el pueblo en general, que ninguno de los bolivianos ha sentido el crecimiento económico. ¿En qué términos? A ver, si crecen el 4% y luego crece un 5%, ¿será que el boliviano común de a pie siente ese crecimiento? En realidad creo que no siente ese crecimiento, ¿no? Mi hipótesis es esa porque la economía boliviana, primero, que es muy pequeña, depende de muy pocas empresas grandes. El 2011 había una estadística, más o menos estábamos creciendo cerca de un 6% o un poquito más, creo. Y mira, resulta que esa vez San Cristóbal era la mitad del crecimiento de Bolivia, una empresa en Bolivia. Y esas son estadísticas oficiales, por supuesto, ¿no? Entonces, esto quiere decir más o menos que la economía boliviana y ese crecimiento, ese supuesto crecimiento económico se sostiene, digamos, en 10, 15 empresas. Si esas 15 empresas están bien, entonces hay crecimiento económico, pero la gente, el ciudadano común, no lo siente. ¿Qué ocurre si hubiera una recesión o una crisis? Eso sí siente la gente, ¿no? Porque el multiplicador económico va desacelerando la economía y ahí se empiezan a sentir los problemas. Que es algo que yo debo reclamar al anterior gobierno, precisamente que se ha dedicado solo a unas pocas cosas y se ha olvidado de la base productiva grande del país. Mira, yo te menciono algunas cifras más que son sumamente interesantes. Si tú haces una comparación entre el 2010 y el 2018, ves que el número de empresas casi se ha triplicado. Entonces tú puedes decir, es todo un éxito. Sí, el 2010 había más o menos 116.000 empresas y el 2018 llegamos a 315.000 empresas, digamos 200.000 empresas nuevas en el país, pero resulta que de esas 200.000, 170.000 eran unipersonales, entonces básicamente no eran empresas, ¿sí? ¿Cuál es el otro problema? Que en general, si uno compara esa estadística, nos quedamos con que el 80% de las empresas en Bolivia son unipersonales. Entonces, no hay empresa privada en Bolivia. ¿Por qué no se invierte en Bolivia? Mira, hay muchos problemas, ¿no? Todo el mundo apunta a la seguridad jurídica, pero hay otros factores que me parecen importantes. La presión que ejerce el gobierno, por ejemplo, la competencia desleal, de las empresas públicas es importante. Claro, el gobierno se crea unas empresas públicas, invierte mucho dinero, son más de 7.000 millones de dólares que se ha invertido en esas empresas y no se recuperará nunca porque la mayoría son deficitarias. Entonces hace toda esa inversión, son deficitarias, son ineficientes en cuanto a producción y no dan empleo. Si nosotros calculamos la población económicamente activa de 15 años para arriba en Bolivia y la comparamos, te decía, con el número de empresas nuevas, por ejemplo, que son más o menos unas 30 que ha creado el gobierno último, productivas, resulta que esas empresas dan empleo al 1% de la población económicamente activa de Bolivia. O sea, esas empresas no resuelven el empleo. ¿Qué resuelven? Bueno, han gastado plata, han metido plata en la economía, han invertido mucho y si una o dos de esas crecen, pues eso repercute en el crecimiento económico porque la economía boliviana es muy pequeña. ¿De qué depende entonces la economía del país? ¿De las exportaciones del gas, los hidrocarburos, de qué? Todo este tiempo ha dependido de eso, ¿no? Estos supuestos 13 años de bonanza. Mira que ya el 2005, el 64% de las exportaciones eran gas y eran minerales.
Es un altísimo porcentaje. Eso se ha ido manteniendo más o menos, o sea, exportadores históricamente de materias primas, y hemos dependido, por supuesto, de los precios que han ido subiendo con el gas. Pero lamentablemente, y esa también es otra gran queja que deberíamos tener los bolivianos con el anterior gobierno, el principal negocio de los bolivianos, siendo el gas, lo han rifado, no han invertido. Mira, ahí te paso otros datos que son interesantes, te pido así que puedan atender un poquito, porque a veces nos perdemos con las cifras. Yo hice una comparación entre el año 2000 y el 2018. Para ver un poco los 13 años, y te estoy hablando del 2018 porque la del 2019 recién va a salir la cifra, ¿no? Te estoy hablando entonces de una comparación entre la época antes del MAS y después del MAS. 13 años del MAS contra una comparación de 5 años, un poco injusta la comparación, ¿sí? Porque aquí tienes muchos años y al otro lado no, pero es una comparación buena porque producíamos el 2000 8.8 millones de metros cúbicos día. Hasta el 2005 hemos llegado a 35 millones de metros cúbicos día. Ha habido un crecimiento en esos 5 años de la producción de gas de 278%. Sí, es un buen crecimiento, un crecimiento muy interesante. Y si agarramos luego los 13 años siguientes, del 2006 al 2018, resulta que la producción de gas se elevó un pico a 60 millones el 2014 y bajó luego a 54. Si vemos la tasa de crecimiento en esa gestión, hemos crecido 5 veces menos, solo un 58%. Y mira que son 13 años contra 5 años. Ahora vamos a empeorar un poco el panorama. Si nosotros en esos mismos lapsos de tiempo comparamos la renta petrolera, resulta que en esos 5 años hubo una renta petrolera de casi 3.000 millones de dólares. En estos 13 años hubo 40.000 millones de dólares en renta petrolera. O sea que hubo 13 veces más dinero y se creció 5 veces menos. Estas cifras creo que son categóricas en el sentido de que nos muestran el fracaso de la gestión anterior en cuanto a la política hidrocarburífera, que es sumamente importante para el país y básicamente vivíamos de eso. El IDH ha bajado este último tiempo en 40% y eso afecta a todas las alcaldías, a las gobernaciones, a las universidades, nos afecta a todos. Mira, yo hacía otra comparación desastrosa también. Del 2016 al 2018... la utilidad de YPFB bajó abruptamente. Yo hacía la comparación, si estás controlando un poco los ingresos de una caserita que vende en el mercado pollo, por ejemplo, digamos que ella tenía una utilidad de 2.000 bolivianos, resulta que le ocurrieron muchos problemas, pasó todo, no pudo vender, y resulta que al mes siguiente tenía una utilidad de 3 bolivianos, un pasaje de minibús. Eso es lo que le ocurrió a YPFB. Y claro, salió un personero anteriores días y dijo, está en quiebra. Quizás no está en quiebra, pero está muy mal, está por los suelos. ¿Qué empresa, pequeña o grande, puede soportar un bajón tan grande en utilidades? Sí, eso es básicamente inconcebible, ¿no? Entonces, así de mal estamos en cuanto a los negocios principales de Bolivia, ¿no? Y nos preocupa este tema de los hidrocarburos, sabes de que han disminuido los costos, hay más competencia, eso lo ha dicho, por ejemplo, ayer el ministro de esta área. Ahora, antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, dio un informe, habló de datos, ¿no? Él dijo de que la inflación había llegado al 4.5% y que había una reducción en la tasa de desempleo del 4.1%. ¿Qué tan reales son estas cifras? Mira, primero que siempre hemos dudado de las cifras del gobierno, ¿no? En todos los sentidos y en todos los ámbitos. Segundo, que la inflación sí ha sido controlada con éxito en este gobierno. No creo que haya sido algo demasiado bueno porque, mira, lo que hicieron, si recuerdas muchas declaraciones de los personeros de gobierno, del presidente incluido, del expresidente incluido, nos decían uno de los éxitos del modelo es la demanda, incentivar la demanda en el país, ¿sí? ¿Y qué era eso? Inversión pública. Se introducía dinero en la economía y nos volvía más consumistas. Eso es así de claro. ¿Y cómo controlaban los precios? Importaciones. Se empezó a importar. Resulta que desde el 2005 hay una balanza comercial, ¿no? Un saldo comercial que llaman la diferencia entre exportaciones e importaciones. En todo este lapso del 2005 al 2018 siempre ha sido deficitario, por ejemplo, artículos de consumo, transportes, bienes de capital, siempre han sido deficitarios.
lo cual quiere decir que hemos mantenido la economía comprándoles a los otros países, vecinos ante todo, para que los precios se controlen. Por eso tenemos uva, papa, todo tipo de productos en los mercados de Perú, de Chile, de todo lado, ¿no? Entonces, claro, incentivamos la demanda y controlamos los precios metiendo importaciones. Y eso es una liberalización brutal de la economía. Cuando a mí me decían que Evo Morales y el gobierno anterior no eran neoliberales o liberales, bueno, yo decía, ahí está, las importaciones están entrando ahí como si estuvieran por su casa, ¿no? Entonces, mantuvieron, sí, incentivaron la demanda, pero se olvidaron de invertir en serio. No hay empresas en Bolivia precisamente porque ahora no hay inversión. ¿Cuál es el gran problema? ¿Qué va a sostener la economía si los hidrocarburos están de bajada? ¿Sí? Si los minerales también. Por supuesto, las empresas públicas no responden y no van a responder. ¿Qué va a sostener la economía si hemos destruido la inversión privada, la empresa privada? Por las cifras que te he mencionado, es muy complicado. Las políticas del doble aguinaldo han afectado la competitividad. Con eso tenías un tipo de cambio fijo que también afectaba la competitividad de las empresas. Resulta que sí, ha subido el salario mínimo en Bolivia y eso puede estar bien. Si tú haces una comparación de 10 países sudamericanos, Bolivia está en el puesto 5 de los salarios mínimos más altos de esos 10, pero es el último puesto en productividad laboral. Entonces hemos fracasado en cuanto a esa política. Licenciado Bellot, ya a estas alturas del año nos tenían acostumbrados a hablarnos ya de un incremento salarial. ¿Cómo ve esto de acuerdo a la salud de la economía de nuestro país? Mira, yo creo que puede haber un incremento salarial prudente que se puede igualar a la tasa inflacionaria como se hacía antes. Corremos el peligro ahora, lamentablemente, de que todos estos problemas han llegado a 13 años de acumulación. Y las variables macroeconómicas suelen ser muy sensibles cuando la gente cree que va a haber problemas en el país. Y aquí hablo un poquito de la especulación. Uno debe confiar en las autoridades y en las cifras que le dan las autoridades. Si uno no confía, tiene una incertidumbre, se guarda el dinero en su casa, no lo lleva ni al banco. Entonces hay un proceso de especulación porque no te creo como gobierno. Por ejemplo, uno de los problemas decían, seguro van a depreciar ahora el tipo de cambio. Y los masistas y Evo Morales también dijo eso, ¿no? Porque yo la mantenía bien la economía, pero ahora seguro van a depreciar o devaluar el tipo de cambio. Si se hace eso en este momento, se puede formar un proceso de expectativas tal que se vaya devaluando constantemente, las divisas salgan corriendo del país por miedo a que pase algo y el tipo de cambio tenga que subir más y eso podría arrastrar a la inflación y podríamos entrar a una crisis. Entonces, lamentablemente nos ha dejado en un momento que si no se interviene adecuadamente la economía, podemos tener serios problemas. De que ya se ha desacelerado, sí, y eso lo han sentido todos. Los negocios y todo, ¿no? Sí, tú preguntas a cualquier negocio y te dice, ya no me compran como antes, ¿no? Entonces, eso es claro, todos hemos sentido. Hay estudios a nivel internacional que hablan de la región y que van a haber momentos duros en cuanto se refiere a la economía, ¿no? Vacas flacas, como comúnmente se dice. ¿Qué sectores serían los más perjudicados en Bolivia, por ejemplo? Mira, en realidad la sociedad en general es la perjudicada con las vacas flacas, ¿no? Con que la economía se caiga y ante todo porque, te decía, no tenemos empresa. Mira, con esto del crecimiento un poquito para hablar del éxito o no, de las vacas flacas o no, yo hacía también una comparación entre 20 países de Sudamérica y de Centroamérica, ¿no? Y yo decía, claro, somos el primer lugar en el PIB, en el crecimiento del PIB. ¿Qué tan cierto será esto? Entonces comparé la cifra del PIB per cápita, el PIB por persona, toda la producción, el valor de la producción lo dividimos entre la población y tenemos un PIB por persona. Recuerda que el vicepresidente dijo que teníamos $4.000 por persona y todo el mundo le saltó porque no le creían. Pero bueno, cuando hacemos la comparación entre países hay que ajustar, se llama la paridad del poder de compra para que sean comparables las cifras. Pero lo que quiero que se entienda es el resultado, ¿no? Así esta comparación entre 20 países y resulta que el 2005 Bolivia estaba en el lugar 17 en cuanto a PIB per cápita y el 2018 se mantuvo exactamente en el mismo lugar. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia entre el primero y Bolivia, que es Puerto Rico el primero y Bolivia, eran de $27.000. Sí, o sea, los puertorriqueños por persona tenían $27.000 más que los bolivianos. Sí, las cifras son abismales, si te das cuenta, ¿no? Y si nos íbamos al 2018, resulta que esta cifra, en vez de disminuir, o sea, primero no hemos cambiado de puesto, nos hemos mantenido, aunque hemos crecido en primer lugar, todos estos años nos hemos mantenido de puesto. Pero
incluso hemos aumentado esa diferencia entre el primero y el último. Resulta que ahora son $31.000 de diferencia entre el primero y Bolivia. Entonces, ¿eso es un éxito del modelo? En realidad es un retroceso. ¿De qué nos sirve crecer y crecer si los demás países crecen más y están mejor que nosotros? Es una mentira. Sí, y estas cifras creo que categóricamente van desmontando algunos discursos que nos han venido a programar en el cerebro todos estos años. Bueno, lo cierto es que habrá que esperar, ¿no? Esta gran tarea que le queda al nuevo gobierno para que la economía pues mejore, se mantenga, no sé, pero que no nos perjudique a los bolivianos. Gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Este fin de semana vamos a tener transmisiones especiales, sí, de los Juegos de Invierno de la Juventud, así que prepárese. Pero también usted este fin de semana tiene la oportunidad de participar a través de nuestras redes sociales con esta consulta. Según usted, ¿quién debería ser el próximo defensor o defensora del pueblo? Esos son los porcentajes que, lógicamente, de acuerdo al apoyo de la población, los tenemos ya. 83.19% para John Arandia, 5.6%, Waldo Albarracín, 5.6%, Guillermo Vilela, 5.6%, Amalia Pando. Tiene el fin de semana para participar a través de nuestras redes sociales. Recuerde, esta es la pregunta. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina su familia? ¿Qué dice su entorno? Un debate lo podemos hacer justamente con este tema que le hemos planteado ya desde hace algunos días acá en Hora 23. Y así llegamos al final. Que tenga un fin de semana reparador. Permiso, Bolivia. Muy buenas noches. Que tengas serás bienvenido, no importa el color que veas serás percibido, no importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí, porque aquí